La respiración celular. La respiración celular es la ruta bioquímica mediante la cual un organismo genera energía química en forma de ATP. Este proceso es inverso a la fotosíntesis y se lleva a cabo en la mitocondria de la célula. Este proceso es de tipo catabólico, ya que compuestos orgánicos como la glucosa se van a degradar para formar dióxido de carbono u oxígeno. Dos tipos de respiración. Existen dos tipos de respiración celular. La aerobia, que incluye a todos los animales, plantas, la mayoría de protistas y una gran cantidad de bacterias y hongos. En ella se requiere el uso de oxígeno y genera una ganancia neta de 36 ATP. Las etapas que conlleva es la respiración de la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria o fosforilación oxidativa. Luego, por otro lado, tenemos la respiración anaerobia, que en esta no se requiere el oxígeno. Esta respiración es exclusiva de ciertos organismos procariotas, como lo son algunas bacterias y arqueas. En ella se generan 2 de ATP. Las etapas que se llevan a cabo son la glucólisis, la fermentación, la láctica, la alcohólica y la acética. En algunos casos, por ejemplo, la fermentación es utilizada en vino, que es utilizado en diversas culturas, en celebraciones, inclusive tradicionalmente, como por ejemplo en el Día de Muertos. Por otro lado, el proceso de respiración en ambos casos consiste en el transporte del electrono desde la molécula de combustible, que en este caso es la glucosa, a un aceptor de electrones, y a medida que se transfieren, se obtienen moléculas de energía, en este caso ATP, que serán aprovechados para la célula. Relación de la evolución entre células y especies. La teoría endosimbiótica afirma que las mitocondrias tienen su origen a partir de una bacteria anaeróbico, que establece una relación simbiótica permanente con un eucariota anaeróbico primitivo. Y como ya sabemos, la adquisición de las mitocondrias constituyen una etapa fundamental para las eucariotas, porque gracias a esto tienen la capacidad de hacer una respiración aeróbica. En los casos de los cloroplastos, estos se adquieren más adelante, cuando algunos eucariotas que fagocitaron bacterias fotosintéticas y establecieron una relación simbiótica con ellas, a partir de estos últimos eucariotas se forman los diversos grupos de vegetales. Estos acontecimientos explican el hecho de que las mitocondrias y cloroplastos contengan ADN. Sin embargo, estos orgánulos han perdido gran parte de su genoma, por lo que se cree que en las primeras fases de la evolución se produjo una transferencia desde el ADN de estos orgánulos al ADN del núcleo. La teoría de la endosimbiosis seriada describe este paso en una serie de 3 incorporaciones mediante las cuales, por la unión simbiogénica de bacterias, se originaron las células que conforman los seres vivos de los 4 reinos: protantes, animales, hongos y plantas. A continuación, la biodiversidad a partir de los tipos de respiración celular. Antes de iniciar el tema debemos de tener en cuenta ¿qué es la biodiversidad? Bueno, pues la biodiversidad es la diversidad de vida, la variedad de seres vivos que existen en el planeta y las relaciones que establecen entre sí y con el medio que los rodea. Es por ello que la biodiversidad tiene 5 reinos importantes. Está el reino animal, el reino vegetal, el reino fungi, el reino protoctista y por último está el reino monera. Ahora sí, iniciemos con el tema. Sabemos que la respiración celular, como se ha mencionado anteriormente, es el conjunto de reacciones bioquímicas que se producen en la mayoría de las células. En cuanto a su clasificación, esta se divide en 2. La respiración celular aeróbica y la respiración celular anaeróbica. En cuanto a los organismos que tienen la respiración celular aeróbica, en ella hay una presencia de oxígeno. Esto quiere decir que necesitan forzosamente la presencia del oxígeno para que estos organismos puedan vivir. En cambio, la respiración celular anaeróbica no hay presencia de oxígeno. Esto quiere decir que los organismos anaeróbicos no necesitan la presencia de oxígeno para vivir. Ahora bien, pasemos con algunos ejemplos de los organismos aeróbicos y organismos anaeróbicos. Organismos con respiración celular aeróbica. Estos se encuentran los reptiles, también se encuentran las aves,
anfibios, los peces, las plantas e incluso los mamíferos. Esto incluye a los seres humanos. En cuanto a los organismos con respiración celular anaeróbica, se encuentran las bacterias, las levaduras y algunos hongos unicelulares. Ahora, seguiremos con las fórmulas y los nombres de los compuestos presentes en los dos tipos de respiración, la anaeróbica y la aeróbica. Iniciamos con la respiración anaeróbica. Comencemos primero con la fermentación. La fermentación es una vía que utilizan las células para la obtención de energía, principalmente algunas bacterias o archaeas, mediante la respiración celular anaeróbica, es decir, sin la presencia de oxígeno para degradar la glucosa. Vemos que durante la glucólisis el 2-NAD se reduce para formar 2-NADH, pero en la fermentación el 2-NADH se oxidará para obtener NAD. A partir de la glucólisis se obtiene el ácido pirúvico o piruvato. Entonces, ya teniendo esto, lo que sucede es que se ocupará el piruvato para oxidar, es decir, que la nicotinamida adenina dinucleótido o NADH perderá sus electrones y como resultante tendremos al NAD+. Pero cuando el ácido pirúvico hace todo esto, este se reduce, gana los electrones del NADH y pasa a ser ácido láctico. Continuando con la fermentación alcohólica, a diferencia de la fermentación láctica, aquí el NADH donará sus electrones a un derivado del piruvato y esto producirá etanol. Tenemos nuestras moléculas de piruvato. Entonces, a esta se le retira el grupo carboxilo, se libera como dióxido de carbono o CO2 y queda una molécula de 2 carbonos llamada acetaldehído. Lo segundo es que el NADH donará sus electrones al acetaldehído y generará etanol. Mientras tanto, el NADH se oxida y obtenemos NAD+. Esta misma fermentación alcohólica es la que se produce en el etanol en bebidas como la cerveza o el vino. En conclusión, en la respiración anaeróbica no tenemos oxígeno, el principal reactivo, la glucosa, pasando primero por la glucólisis y posteriormente la fermentación, donde tendremos la pequeña cantidad de 2-ATP y el ácido láctico en animales y humanos, y etanol y dióxido de carbono para las levaduras. Continuamos entonces con la respiración aeróbica. La respiración aeróbica requiere la presencia de oxígeno libre y es el proceso determinante en las células. Consiste en una serie de reacciones que se llevan a cabo en 3 fases: la glucólisis, el ciclo del ácido cítrico y la cadena de transporte de electrones. El primer paso es la glucólisis. La secuencia completa inicia con una molécula de glucosa. Se invierte la energía en los pasos 1 y 3 por transferencia de un grupo fosfato desde una molécula de ATP o adenosín trifosfato, una por cada paso a la molécula de azúcar. La molécula de 6 carbonos se rompe en el paso 4 y a partir de este paso en adelante la secuencia produce energía. En el paso 5 se reducen 2 moléculas de NADH a NADH más H+, almacenando parte de la energía producida por la oxidación del gluceraldehído fosfato. En los pasos 6 y 9, las moléculas de ADP o adenosín difosfato toman energía del sistema, fosforilándose a ATP. Los ácidos pirúvicos, formados durante la glucólisis en la respiración aerobia, continúan en el ciclo del ácido cítrico o de Krebs, y a través de una serie de 9 reacciones controladas por diferentes enzimas. En cada reacción se van desintegrando en forma gradual para formar hidrógeno, dióxido de carbono y energía. Por lo tanto, el siguiente paso es el ciclo de Krebs, o también conocido como el ciclo del ácido cítrico. Este ocurre en la matriz mitocondrial dentro de la membrana interna de la mitocondria. Los piruvatos se producen de la glucosa en el proceso de la glucólisis. Para que puedan estar en el ciclo de Krebs es necesaria la oxidación progresiva del piruvato. Todo esto es catalizado por enzimas que se encargan de juntar todo para que reaccione de la manera correcta. En la oxidación se quita un carbono del piruvato. Así se obtiene la acetilcoenzima A, molécula de 2 carbonos. Y es aquí mismo donde se obtiene el nicotinamida adenina dinucleótido o NADH. Una vez obtenida el acetilcoenzima A, se inicia con el ciclo, donde se combinará con el ácido oxaloacético. Estas reaccionan y forman el ácido cítrico, molécula de 6 carbonos. Como pequeño dato, este ácido cítrico que se produce durante el ciclo de Krebs
Es exactamente el mismo que se encuentra en los cítricos como las naranjas, limones o toronjas. Siguiendo con esto, después el ácido cítrico es oxidado mediante la eliminación de 2 átomos de carbono, liberándose en forma de dióxido de carbono. Es aquí también donde la nicotinamida adenina dinucleótido, NADH+, se reduce, es decir, gana un hidrógeno y se obtiene el NADH. Tenemos que mediante una serie de reacciones se produce el GDP o guanosin-difosfato, pasa por la fosforilación y forma GTP o guanosin-trifosfato. Tenemos también que la flavina adenina dinucleótido o FAD se reduce y entonces obtenemos el FADH2. Se reduce entonces NAD más en NADH. La molécula de ADP se convierte en ATP y la reducción de FAD a FADH2. Vuelve el ácido oxaloacético y como resultado tendremos el adenosin-trifosfato o ATP. Y se repite el ciclo. Algo que cabe mencionar y que es de suma importancia es que las reacciones más importantes en este proceso son las descarbonizaciones, óxido de reducción y una fosforilación a nivel de sustrato, que es donde se obtiene el ATP. Seguimos con la cadena transportadora de electrones. Es la última fase de la respiración aeróbica y la serie de reacciones de óxido-reducción se llevan a cabo en la membrana interna de la mitocondria, donde se localiza el sistema de moléculas transportadoras de electrones, generando una gran cantidad de energía. Los electrones son atraídos a la cadena transportadora de electrones por las dos moléculas transportadoras NADH más H y FADH2, formadas durante las fases anteriores de la respiración aeróbica. Las flavinas, quinonas y los grupos hemo transportan electrones desde el NADH hasta el O2. Las moléculas portadoras de electrones NADH y FADH2 depositan sus electrones energéticos en los portadores del sistema transportador situado en la membrana interna de la mitocondria, en las células eucariontes, y en la cara interna de la membrana plasmática de las células procariontes. Los electrones pasan de un portador a otro dentro del sistema de transporte. Parte de su energía se utiliza para bombear iones hidrógeno a través de la membrana interna de la matriz al espacio intermembranoso. Este flujo de iones hidrógeno suministra la energía para sintetizar ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico o Pi. Al final del sistema de transporte de electrones, los electrones cuya energía se ha agotado se combinan con oxígeno y algunos iones de hidrógeno en la matriz para formar agua. Por cada molécula de NADH que se oxida en el sistema de transporte de electrones, se generan 3 moléculas de ATP, y por cada molécula de FADH2 se generan 2 moléculas de ATP. Para finalizar, debido a los tipos de respiración es que existe una gran diversidad de seres vivos y que gracias a esto puedan adaptarse a los cambios que sucedan. Por otra parte, 60% de la energía liberada se convierte en calor y 40% es capturada en moléculas de ATP que transportan la energía a los sitios donde se requiere. Para concluir, la respiración celular constituye el proceso más importante dentro de la célula, ya que con minuciosas reacciones se obtiene la energía para poder funcionar. Gracias.